Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Un privilegio estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar una vez más aquí. Y pues para darle continuación al servicio, al estudio de la semana pasada. Así es de que bienvenidos, hermanos. Y pues tengo el gusto. Mi nombre es Carolina, copastora del Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Y también aquí tenemos a nuestro pastor con ustedes, que también desea saludarlos. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Pues sí, aquí estamos nuevamente con el mismo gozo, el mismo ímpetu de seguir compartiendo con todos ustedes esta enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Vamos a continuar con la parte final, yo creo, esta parte final de este estudio, que yo deseo con todo mi corazón que les sea de gran bendición. Amén. Y pues vamos a hacer una pequeña oración. Padre bueno, Señor, te damos gracias por habernos permitido seguir aquí compartiendo tu palabra, Señor, pero también asimismo te pido que tu Santo Espíritu nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia, Padre de la gloria, y que también seas quitando todo estorbo, toda escama de los ojos, bendito Dios, espirituales, y que seas poniendo colirio en nuestros ojos espirituales si es necesario, para poder entender y poner en práctica tu palabra, Señor, y honrarte a ti, solamente a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y también pues vamos a dar el número de teléfono por si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda aquí en Los Ángeles o también en Tijuana. No importa dónde se encuentre, puede hacerla, llamarnos, puede llamarle al pastor al 323-595-6357, 323-595-6357, o en Tijuana, la hermana Marta Povedano, 664-471-0233, 664-471-0233. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces en donde nos quedamos la semana pasada, que fue en la cita de Marcos capítulo 7, verso 4, donde dice: y volviendo de la plaza. ¿Por qué los fariseos volvían de la plaza? Porque, hermano, en las plazas es en donde se tenía contacto con gentiles, con gente impura. Dice, si no se lavan, no comen. Oiga, por esa tradición que tenían, ¿verdad? Que ya explicamos la semana pasada. Dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Verso 5, Mateo 7:5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oiga lo que le están preguntando, hermano. En otras palabras, lo que le están diciendo al Señor es: ¿por qué tus discípulos no obedecen los mandamientos de hombres? Sino que comen pan con manos inmundas. Porque sí, estas tradiciones de los ancianos son mandamientos de hombres, hermano. Estas tradiciones no es el estar obedeciendo lo que está escrito en la ley de Moisés. No, eso no es. Así se ha pensado, se ha creído en el cristianismo. Pero no, mi hermano, esto es tradición de los ancianos, es mandamientos de hombres. Y vea lo que le responde el Señor en el verso 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, mi hermano, ¿se da cuenta? Desgraciadamente, mucho pueblo creyente se encuentra viviendo de esta misma manera. Exacto, por las costumbres, porque es tan difícil despojarse de las costumbres, porque una de las cosas que me han criticado la familia, ¿verdad? ¿Por qué tú ya no haces como fuimos enseñados? ¿Por qué tú ya no haces como nuestros ancestros? Nuestras costumbres, tradiciones.
Pues mismo así dijo el Señor aquí, ¿no? Invalidamos la palabra del Señor por seguir tradiciones y costumbres. Exactamente. Y pues si queremos agradar a Dios y empezamos a conocer, la responsabilidad está en nosotros. Exactamente, pues sí, porque así lo dice en el verso 8, dice Mateo 7:8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ahí está, mire. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Si esto dije que puedes comer, cómelo. Pero ellos, según su tradición, decían, no, si no te lavas las manos de esta manera ritual, entonces no te lo puedes comer, porque te estarías comiendo impureza. O sea que le están llamando impuro a algo que Dios dijo que ya era puro. Oiga, dice Marcos 7:8, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Ese es el problema, hermano, más grave. Que por guardar tradiciones, por guardar costumbres, se termina por invalidar el mandamiento de Dios. Ese es el problema. ¿Por qué digo que hay mucho pueblo creyente, hermano, que está viviendo así, obedeciendo a mandamientos dados por hombre? Porque es así, mi hermano. Por ejemplo, hablando de lo que son las festividades, los estatutos ordenados por nuestro Padre, las fiestas solemnes descritas en Levítico 23. Son citas que Dios tiene con su pueblo. Pero ¿será que la mayoría del pueblo creyente observa esas fiestas solemnes? No, mi hermano. Ni siquiera las conoce. ¿Cuáles fiestas entonces son las que observa? Navidad, Año Nuevo el 1 de enero, celebración de cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre, etcétera, etcétera, etcétera. Fiestas que no fueron ordenadas por el Padre, fiestas que ni siquiera aparecen en las Escrituras, fiestas que son de origen totalmente pagano. A alguien se le ocurrió, alguien las inventó, un hombre, hermano. Entonces son, ¿qué? Mandamientos de hombres. Y costumbres. Costumbres. Pero las verdaderas fiestas solemnes ordenadas por nuestro Padre, esas ni siquiera se conocen. Entonces, ¿cómo se está viviendo? Y se ha hecho una doctrina, los mismos pastores, las mismas, esas fiestas paganas se celebran dentro de las mismas iglesias, mi hermano. Oiga, Tristemente. entonces, se han hecho doctrinas. Entonces, vea, y eso termina por invalidar el mandamiento de Dios. Dice en el verso 10 de Marcos 7, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Ahí está. Dice, muchas cosas hacéis semejantes a estas, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Vea lo que dice, verso 15. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ya ves? Dicen. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea, no importa que te eches tus carnitas michoacanas, eso ya no te contamina. Camarones al mojo de ajo, eso ya no te contamina. Así se ha interpretado. Pero vamos a ver de qué realmente estaba hablando Jesús. Dice el verso 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo en el verso 18, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Oiga, pero hermano, el contexto de Marcos 7, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el contexto aquí? El lavamiento de manos. Ese es el contexto, mi hermano. Sí, porque se está hablando de que si ya era limpio, si era el alimento de lo que están por comer, si era, por decir, era un animal, una vaca, un cordero, pues era limpio. Solo por no lavarse las manos iba a estar impuro, pues no. Exacto, de eso está hablando. Aquí ese es el contexto de este capítulo 7, mi hermano. Por decir así. El lavamiento de manos. La bacteria que tú te comas, eso va al estómago.
Ujú. No hay más de que lo mande a ir más rápido al baño, pero no es como que lo va a contaminar en pecado. Amén. Entonces, ¿de qué realmente, perdona, de qué realmente estaba hablando Jesús aquí cuando dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos? ¿De cuáles alimentos está hablando? Pues los que ya el Padre, hermano, había dicho que eran limpios. Ajá. Los que él ordenó en Levítico 11 y Deuteronomio 14. De eso está hablando. Pero que la tradición de los hombres decía que ya no eran limpios. ¿Ah? Si se comían con manos no lavadas de una manera ritual. De eso está hablando, hermano. ¿Ah? No que el mismo Jesús, hermano, se levantara en contra de su padre, como diciendo, mi padre dijo que estos animales eran impuros, pues yo los vengo a limpiar. Es más, muchos creen en el cristianismo que Jesús, hermano, vino a limpiar todos esos animales cuando él murió en la cruz. No, He pues, escuchado, hermano, yo he escuchado pastores, que es lo que dicen. Uno de ellos dijo, un pastor americano dijo, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, es que yo ahora ya puedo comer costillas de cerdo, porque él los vino a limpiar en la... Póngase a pensar, hermano, ¿realmente usted cree que Jesús vino a perder su tiempo, hermano? ¿A limpiar los animales impuros? ¿O será que él vino a limpiar a los hombres? él vino a los hombres. Oiga, ¿será que un animal tiene más valor que un hombre? Pues no. Así se ha creído, hermano. Así se ha entendido. Pero no, hermano. Aquí está hablando, el contexto de esto es el lavamiento de manos, que estos fariseos, estos escribas decían que si, aunque fuera un animal limpio, pero si te lo comías con manos impuras, entonces ya no era limpio, ya no era puro. Estabas comiendo inmundicia. O sea, que estaban llamando ellos inmundo a algo que el Padre había declarado como limpio. Entonces, por eso Jesús dice, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Cuáles? Los que el Padre había dicho que eran limpios. De eso está hablando. Bendito Dios. Entonces, bueno, regresemos acá a Romanos 14:20, donde dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si tú no estás seguro de que de lo que comes está autorizado por la Torá, por la palabra de Dios, pues mejor no lo comas. ¿Por qué? Porque es pecado. De manera que los que comen ciertos alimentos que están prohibidos por la Torá, por la ley de Moisés, ¿por qué los comen? Porque así se les ha enseñado, mi hermano. Se han tergiversado los pasajes. De hecho, no crea que porque yo estoy enseñando esto aquí, nosotros estamos enseñando esto aquí, es porque nosotros en el pasado nunca hemos comido ninguno de esos animales impuros. No, mi hermanos, también entrábamos. También consumíamos esos animales impuros. ¿Por qué? Porque así habíamos sido enseñados. Dentro de las mismas iglesias a las que asistíamos, hermano. Ahí mismo se cocinaban esos animales impuros. Oiga, Sí. Pero ignorábamos qué es lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Una vez que empezamos a interpretar correctamente, nos dimos cuenta que verdaderamente la palabra de Dios permanece para siempre, que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que en Él no hay mudanza ni senda de variación. Oiga, porque muchos creen eso, pero solamente en teoría. Ya en la práctica ya no. Ve lo que dice en este texto de Isaías 66. Oiga, si es verdad, porque esto va a ser, hermano, para el tiempo del fin. Isaías 66, 17 dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. ¿Y quiénes eran estos que se santificaban y se purificaban en los huertos? Bueno, de hecho, esto era una práctica de idolatría. Hacían sus rituales en huertos porque exaltan la prosperidad, la fertilidad. Era una manera de dedicar a sus dioses la cosecha. Pero continúa diciendo Isaías 66, 17. Unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación, ahí está, ¿qué es abominación? Los mariscos. Y ratón, dice, juntamente serán talados. Ahí está, y no que ya podemos comer de todo, pues. Porque aquí dice que los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados. Ahí está, mi hermano.
Y esto va a suceder cuando se establezca el reino y Dios traiga el juicio final. ¿Sí? Así que la próxima vez que vayas a comer carne de cerdo, piensa en lo que dice la palabra. Y si no estás seguro que te lo puedes comer, pues mejor no lo comas. Ahora, ¿por qué era tan importante el tema de la comida? Porque el apóstol Pablo está fomentando la comunión, la unidad, que es uno de los aspectos que nos trae la comunión, pues la comida, ¿verdad? Imagínatelos juntos pidiendo un sándwich de jamón de puerco. ¿Te imaginas? Si alguien se quiere sentar a comer con un judío y le dice, ¿sabes qué? Tu Mesías ya me libró de la ley. Tu Mesías ya me da permiso ahora de comer carne de cerdo. Tu Mesías vino a terminar con la ley, la vino a clavar en la cruz. Ven, siéntate conmigo, te comparto de mi carne de cerdo. Él ya limpió todos los cerdos, ¿te imaginas? ¿Y podrá haber algún día unidad? No, pues no. Pues no, mi hermano. ¿No? ¿Ah? Pero vamos a continuar. Otra cita utilizada para argumentar de que ya ahora Dios nos da permiso de comer cualquier animal impuro es la siguiente. En Gálatas 2:11. Para empezar, hermanos, sabemos que Gálatas, la carta a los Gálatas, es la que más mal interpretada, junto con la carta a los Romanos. Esas dos son las dos cartas más mal interpretadas. Oiga, en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano. Esas dos cartas escritas por el apóstol Pablo. Pero dice en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Oiga, ¿por qué es que Pedro, vemos aquí, hermano, que él ya comía con gentiles, cuando antes, ¿de acuerdo a lo que le dijo a Cornelio? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero. Oiga, antes no se juntaba con los gentiles, hermano. Es más, ¿se acuerda cuando estaba ya en la casa de Simón Curtidor, cuando tuvo esa visión? Llegaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio, pero el Espíritu dice que tuvo que llegar con Pedro primero y le dijo, Pedro, a la puerta están 3 hombres que te buscan. No dudes en ir con ellos porque yo mismo los he enviado. Oiga, ¿por qué tuvo que llegar el Espíritu, mi hermano? Porque Pedro no iba a querer ir con ellos. ¿Por qué? Porque eran gentiles. O sea, no se Por la quería costumbre, juntar. la costumbre, la Esa tradición. ley, ese mandamiento de hombres que existía. Esa prohibición. Dios nunca prohibió eso, pero los hombres sí. Entonces, ¿usted cree que iba a querer ir con esos gentiles? No, hermano. No, pero aquí en Gálatas 2:12, vemos que él ya se estaba sentando con los gentiles. Ya el Espíritu Santo había sido derramado sobre esos gentiles ahí con Cornelio, que hasta los judíos que iban con Pedro se quedaron con la baba, ¿va? Se les caía la baba de ver cómo el Espíritu Santo también descendía sobre los gentiles. Bueno, pero aquí ya había cambiado la manera de pensar, porque Dios me ha mostrado que no llame común e inmundo a ningún hombre. O sea, ya no veía a estos gentiles como comunes, como inmundos. Entonces ya comía con ellos, pero no crea que comía animales impuros. No, animales aprobados por Dios. Esos son los que estaba comiendo con los gentiles, a estos gentiles les estaban enseñando lo que dice la ley de Moisés. Entonces sí, se encontraba comiendo con los gentiles, pero no animales impuros, animales aprobados por la ley. Pero dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron, ¿quiénes? Estos que venían de parte de Jacobo, de allá de Judea, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estos eran, hermano, gente que ya estaba circuncidada. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Y a qué clase de hipocresía se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo, hermano? Si dice que el apóstol Pedro estaba comiendo con gentiles y cuando llegan estos de Judea se aparta y se hace como que no estaba con los gentiles. La pregunta es, ¿y por qué actuaron así? ¿Acaso la Torá prohíbe que un judío coma con gentiles? ¿Estará prohibido por la ley de Moisés? No, pues no. No, ¿verdad? Pues ya recordamos lo que sucedió allá en Hechos 10. Entonces, ¿quiénes son los que dieron ese mandamiento de que un judío no se podía juntar con un gentil? Los rabinos, mi hermano. Era un mandamiento de hombres. Y pues lo hacían para evitar de que fueran a comer alimentos impuros. Lo hicieron en cierta manera
para Proteger. proteger exactamente. Sí, para proteger. Pero terminaron por invalidar la palabra de Sí, Dios, por exacto. Amén. llevar costumbre. Entonces, estamos viendo aquí, estamos leyendo que el apóstol Pedro ya había entendido y que además ya no estaba viviendo bajo las reglas o tradiciones judías, ¿verdad? Pues ya no estaba viviendo bajo esas prohibiciones. Por eso es que él estaba ahí comiendo con gentiles. Pero cuando llega esta gente de la circuncisión, gente que era muy religiosa, gente que estaba todavía bajo esas tradiciones rabínicas, ¿ah? Dice que Pedro se apartó, se sintió como intimidado y por eso dice que el apóstol Pablo lo reprendió en su cara. Porque Pablo dice, pero como vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿se da cuenta lo que dice, hermano? Entonces aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, dos sistemas religiosos, dos sistemas teológicos, dos sistemas espirituales diferentes. Dice, cuando vi que no andaba correctamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Y cuál es la verdad del evangelio, hermano? La Torá escrita. Eso es el evangelio, hermano. La Torá escrita, porque dice que, el evangelio, de hecho, significa buen mensaje o buena nueva, ¿no? Buenas noticias. Y dice en Hebreos, que no me equivoco, Hebreos 4, dice que esta buena noticia le fue predicada al pueblo allá en el desierto, allá con Moisés. Oiga, ¿usted alguna vez alguien ha escuchado que al pueblo de Israel se le predicó el evangelio en el desierto? No, pues, De hecho, es la misma palabra, evangelio, ¿ah? Pero ahí la ponen como buena nueva, pero es la misma palabra griega. Bueno, entonces, la verdad del evangelio de la Torá escrita. ¿Y acaso está escrito ahí que no se puede comer con gentiles? No, mi hermano. El no comer con gentiles fue establecido por el sistema rabínico que ese se instituyó siglos después. De hecho, a esos mandamientos de hombres se les llaman takanot en hebreo. Entonces, por un lado, el apóstol Pedro ya no estaba sometido a esas reglas de hombres, a esas leyes rabínicas. Pero cuando llegó esta gente influyente, se sintió intimidado y por eso es que el apóstol Pablo lo reprende. Y vea lo que dice en Gálatas 2:14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta palabra, hermano, este término judaizar es el que más mal interpretado ha sido a lo largo de la historia dentro del cristianismo. ¿Por qué? ¿Cómo se ha interpretado? ¿Qué significa judaizar? Pues se refieren, lo interpretan de que el guardar la Torá ya es La ley de Moisés. guardar la ley de Moisés, eso es judaizar. Exactamente. Entonces lo ven como eso es una esclavitud, el judaizar. Pero el problema aquí que no se le está dando la interpretación correcta. Exacto. Que es judaizar. Exacto. Porque, ok, si guardar algo que está escrito en la ley de Moisés es judaizar, ¿quién fue uno que guardó perfectamente la ley? Jesús, Yeshua. Jesús Yeshua, exactamente. ¿Y alguien ha escuchado a algún predicador decir que Jesús fue el primer judaizante o fue un judaizante? Porque él guardó toda la ley. ¿Será que alguien ha escuchado eso? No, pues no. Nadie se atreve a decir que Jesús fue un judaizante, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque eso no es judaizar, mi hermano. El guardar, el obedecer la ley de Moisés no es judaizar. Si aparte, pues mismo Abraham guardó Torá. Exactamente. Y él tampoco fue llamado judaizante. No, pues no. Entonces, eso no es judaizar, hermano. Entonces, ¿qué realmente es judaizar? Porque automáticamente dentro del pensamiento cristiano tradicional se dice que está judaizando si está queriendo guardar algo que está escrito en la ley de Moisés. Pero ¿será eso realmente lo que es judaizar? Pues no, mi hermano, eso no es judaizar. Vea lo que dijo Jesús en Lucas 12:1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y en Mateo 23, dice,
el verso 1 en adelante dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Oiga, de hecho Jesús fue un rabí, así le decían sus discípulos. Fue un rabino, la forma corta, la abreviatura. Fue un rabino. Más que muchas personas cuando yo he dicho el rabino Jesús, ¿qué? Jesús no fue rabí. Claro que sí. Sus mismos discípulos le decían rabí, rabí, que quiere decir maestro. Dice: pero vosotros, verso 8, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, verso 18, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora vea. Este sistema rabínico religioso, hermano, estaba quitando el espíritu de la palabra y estaba anulando la Torá escrita. ¿Por qué? Porque estaban enseñando mandamientos de hombres. Ya leímos lo que el Señor les dijo a los escribas y fariseos, ¿verdad? Cuando les dijo: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oiga nada más. Entonces, vea, en el programa pasado decía yo que la mayoría del pueblo creyente vive así, hermano. El temor que se tiene de Dios es solo un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por ejemplo, ¿por qué ya no se obedece el 4.º mandamiento?
Porque ya se ha dicho que ya no se tiene que guardar, porque pues ya Jesús vino a cambiarlo todo. Sí, el cuarto mandamiento es obedecer el séptimo día o honrar, guardar el día de reposo, el séptimo día como día de reposo. Ese es el cuarto mandamiento. ¿Ah? Pero ¿por qué la mayoría del pueblo creyente ya no se obedece ese mandamiento? Ahora se guarda, ¿qué día? El domingo. El primer día de la semana. Pero también es porque dicen eso está en el Antiguo Testamento. Eso ya no se tiene que guardar. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Mm? Entonces, Amén. pero ¿por qué? Porque se ha enseñado un mandamiento de hombre, hermano, que dice que sí, el Padre ordenó guardar el séptimo día como día de reposo, pero como en el primer día de la semana resucitó Cristo, por eso nosotros ahora guardamos el domingo como nuevo día de reposo. Mentira, mi hermano, ese es un mandamiento de hombre. Es más, ya ese es otro tema, pero Yeshua, hermano Jesús, ni murió viernes ni resucitó domingo. Oiga, es la verdad. Ni murió viernes por la tarde ni resucitó domingo por la mañana, porque en ese lapso de tiempo solamente hay 36 horas. Ya hemos visto. 36 horas. No más. Si murió viernes por la tarde, digamos a las 5 de la tarde. Bueno, de hecho él murió a las 3 de la tarde, la hora novena, a las 3 de la tarde, pero su cuerpo fue puesto en el sepulcro antes de empezar el día de reposo de gran solemnidad, que no era el del viernes, era el del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que era considerado como un día de reposo anual, y 2 días después venía el día de reposo del séptimo día. Entonces, ahí solamente hay un lapso de 36 horas. Más sin en cambio, cuando Jesús habló de su propia muerte y resurrección en Mateo 12, 38 al 40, él dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches no son 36 horas, hermano. Eso es lo que se nos ha programado en la mente. Pero no son 36 horas. Suma 24 más 24 más 24, a ver si te da 36. No, pues no. Son 72. 36 es la mitad de 72, hermano. Oye, esas son palabras de Jesús. No es que alguien más las haya dicho, no. Jesús dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, por 72 horas, no 36. A mí eso fue lo que se me enseñó cuando iba a una iglesia. Que nosotros ahora guardábamos domingo porque en él resucitó Cristo. Bueno, encontré que no resucitó en domingo. Entonces, entonces si no es verdad, o sea, si esa no es la razón por la que ahora se guarda domingo, entonces, ¿cuál es la razón? El que se está obedeciendo a un mandamiento de hombre, mi hermano. ¿O sí? Sí, un hombre cambió el día de reposo, pero tenemos que regresarnos, tenemos que verificar, checar qué es lo que hay en la historia. Desde el cuarto siglo, hermano, Constantino, el emperador romano Constantino, él cambió el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana en honor a su dios Sol. Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday, ¿verdad? Que quiere decir día del sol. Honor al sol. Oiga, entonces se está obedeciendo el mandamiento de Constantino. Desde el cuarto siglo se ha venido obedeciendo, pero se ha estado rechazando el mandamiento de Dios. Se ha estado desobedeciendo el cuarto mandamiento. Oiga, por eso le digo que así vive mucha parte del pueblo creyente, obedeciendo a mandamientos de hombres. Ese es un mandamiento de hombre, hermano. El mandamiento de Dios dice séptimo día, no primer día. Entonces, ¿se da cuenta cómo por obedecer mandamientos de hombres se termina por invalidar el mandamiento de Dios? Exacto. Bueno, pero volviendo al apóstol Pablo, vemos que él ya había entendido esta de la tradición rabínica, pero vio que el apóstol Pedro se estaba tambaleando. Oye, cuando vio a esta gente llegar, de parte de Jacobo, vio que estaba dudando. ¿Por qué? Porque hay un momento en que el apóstol Pedro dice, híjole, al ver a esta gente, dice, híjole, ¿y ahora a quién me someto? O sea, por un lado tienes la presión de la sociedad de los hombres y por otro lado al de las autoridades religiosas. Por eso es que el apóstol Pablo le reprende de tal manera. De hecho, actualmente, hermano, en Israel, solo un 70% de las personas, o más bien un 70% de las personas que habitan en Israel, no son observantes. Son religiosos de alguna manera, pero a nivel práctico de religión ortodoxa, solo un pequeño porcentaje. Solo una minoría vive como judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos son los antiguos fariseos. La mayoría no. Y tal era el caso del apóstol Pedro. Él no era observante a ese nivel. Él no era observante de esas tradiciones.
rabínicas. Pero el apóstol Pablo sí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era fariseo, recordemos. Entonces el apóstol Pedro, al separarse de estos gentiles y dar la impresión de que él también guardaba esas tradiciones de los ancianos, esos mandamientos de hombres, ¿qué impresión crees que les dio a estos gentiles cuando ven estos gentiles que llegan estos religiosos y Pedro se aparta de ellos? Pues siendo nuevos, pudieron haber pensado, no, pues entonces sí debemos de hacer como estos religiosos. Si el apóstol Pedro se cuida de ellos, pues entonces nosotros también. Entonces quiere decir que lo que ellos enseñan es verdad. Por eso es que el apóstol Pablo le reprende y prácticamente le confronta diciendo, tú no te hagas, Pedrito, tú no te hagas. Tú no eres religioso, tú no vives como ellos. Entonces, ¿para qué les estás dando este ejemplo a estos nuevecitos? A estos gentiles. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire, entonces judaizar, después de que leímos todo Mateo 23, entonces judaizar no es obedecer lo que está escrito en la ley de Moisés. Judaizar, hermano, es más bien obedecer a mandamientos de hombres, obedecer a las tradiciones de los ancianos. Eso es judaizar. Por eso es que nadie puede acusar a Jesús de que él fue un judaizante. Imagínense, más bien el mundo como está ahorita en las iglesias, se encuentran judaizando porque están viviendo de una manera religiosa. Se encuentran obedeciendo a mandamientos de hombres. Ellos son los que están judaizando. ¿Se da cuenta? Entonces, es diferente, hermano. ¿Por qué es diferente? Porque el judaísmo de la época ya se había convertido en un sistema religioso que incluía muchas otras cosas que vamos a ver a continuación. Pero continúa diciendo en Gálatas 2:15, le dice Pablo a Pedro, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y aquí viene también otra de las frases más importantes de esta carta a los Gálatas y de toda la carta a los romanos, la frase más incomprendida de la historia dentro del cristianismo. Vea lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Y cómo se ha interpretado dentro del cristianismo, hermano, que son las obras de la ley? La ley de Moisés. Exacto. Entonces, aparentemente, Pablo está diciendo que el hombre no es justificado por obedecer la ley de Moisés, sino por la fe de Cristo. Ahora, aquí, hermano, si empezamos a escudriñar esto, a meditar en esto, hermano, ok, si dice Pablo que el hombre no es justificado por guardar la ley de Moisés, sino por la fe de Cristo, ¿en qué creía él? ¿En qué creía Jesús? ¿En qué estaba basada su fe? O sea, ¿qué escrituras son las que existían en el tiempo de Jesús? ¿Qué tomó él como base para sus enseñanzas? Pues la ley de Moisés, mi hermano. Las únicas escrituras que existían en el tiempo de Jesús eran la Torá, o sea, la ley de Moisés, los escritos y los profetas. Solamente el Antiguo Testamento. Entonces, ¿en qué estaba basada la fe de Jesucristo? En la ley de Moisés. Y aparte dijo que él no infringió la ley. Exactamente. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Mateo 5:17. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Entonces, aquí como que, hermano, esa interpretación que se le ha dado a este texto como que choca. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, hermano, aquí nos damos cuenta que entonces las obras de la ley no puede ser la obediencia a la ley de Moisés. No puede ser, porque en eso estuvo basada la fe de Cristo. Y entonces, ¿qué serán las obras de la ley, hermano? Y nuevamente aquí entra, hermano, el regresar a aprender al menos un poco de esa cultura, porque si esto lo intentamos entender con nuestra mente occidental de 2000 años después, y aparte en un idioma diferente,
Lo más seguro es que terminamos por torcer y malinterpretar todo esto, que es lo que ha sucedido en la mayoría del pueblo cristiano, hermano. Se han torcido, se han malinterpretado. Ya vimos el texto, ¿ah? Según de Pedro 3, 15 y 16. Ya vimos que personas ignorantes han torcido, han malinterpretado las palabras de Pablo para que signifiquen algo muy diferente. Entonces, ¿qué es, hermano? ¿Qué es las obras de la ley? ¿Qué son las obras de la ley? ¿Mm? De hecho, así se ha entendido, se había entendido, hermano, dentro del cristianismo, por mucho tiempo, por muchos años, hermano, que las obras de la ley eran la obediencia a la ley de Moisés. Porque de hecho, esta frase de las obras de la ley no aparece en ninguna otra carta del apóstol Pablo, solamente en la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Solamente. Y entonces los estudiosos, los teólogos decían, ¿qué querrá decir Pablo con esta frase de las obras de la ley? Seguramente se refiere a la obediencia a la ley de Moisés. Pues no, mi hermano. ¿Hasta cuándo se pudo conocer realmente qué eran las obras de la ley? ¿Ah? Pues ¿sabes hasta cuándo, hermano? Hasta que fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto, 1948. Oiga. ¿Por qué? Porque entre esos manuscritos se halló un manuscrito que decía Mixa Mase Hatorá. Así en hebreo. Mixa Mase Hatorá, que traducido es las obras de la ley. Entonces, cuando estos expertos dijeron, caray, las obras de la ley, pues esta es la frase que menciona el apóstol Pablo en sus cartas. A ver, vamos a ver qué son las obras de la ley. Bueno, y encontraron que cuando Pablo dice las obras de la ley se estaba refiriendo a los mandamientos de hombres. A eso se estaba refiriendo. A los mandamientos de hombres, hermano. Entonces ve, si lo interpretamos que las obras de la ley son los mandamientos de hombres, entonces esto ya tiene sentido, lo que está escrito en Gálatas 2:16, donde dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Exactamente, sabiendo que el hombre no puede justificarse por estar obedeciendo a mandamientos de hombres, sino por la fe de Jesucristo. Por obedecer la palabra. La Torá. La Torá. La ley de Moisés. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Por cuanto el obedecer mandamientos de hombres, nadie será justificado. Exactamente, hermano. Dígame, ¿quién puede justificarse delante de Dios por estar obedeciendo mandamientos de hombres? Cuando alguien muera y llega ante el trono blanco de Dios para ser juzgado, que esa persona solamente haya guardado el primer día de la semana como nuevo día de reposo, ¿usted cree que se va a poder justificar delante de Dios? Pues no. Padre, fui muy obediente al guardar el primer día como día de reposo, el primer día de la semana como día de reposo. Entonces el padre, momento, espérate, yo nunca ordené guardar el primer día, yo ordené guardar el séptimo día. ¿Cómo se va a poder justificar? No, pues no. Padre, yo fui muy obediente, yo celebré Navidad, celebré Año Nuevo el 1 de enero, celebré el Día del Padre, el Día de la Madre, la celebración de cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad. Yo fui muy obediente a eso. Lo siento mucho, hijo, pero yo nunca ordené tal cosa. Mira, aquí está la lista de las fiestas que yo ordené y nunca te presentaste. Esas son citas que yo tenía con mi pueblo. Yo llegué a tiempo a la cita, pero tú nunca te presentaste. Porque ni siquiera supiste que tenías una cita conmigo, porque estabas muy ocupado allá celebrando fiestas paganas. ¿Usted cree que alguien se va a poder justificar, hermano, por estar obedeciendo a mandamientos de hombres? Nadie, mi hermano. Nadie. Entonces, ¿qué son las obras de la ley? La obediencia a mandamientos de hombres, a tradiciones, leyes rabínicas. Esas son las obras de la ley, mi hermano. Ahora ve. Todo esto, hermano, yo sé que para muchos es nuevo. O sea, nunca antes lo habían oído. Habían oído la interpretación tradicional. Pero esto es totalmente en contra. Pero si te das cuenta, esta interpretación que te estamos presentando, hermano, para nada contradice lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. No lo contradice, sino que va en común acuerdo. No es como la interpretación que se le ha dado a esa cita de 1 Corintios capítulo 10, donde, verso 28, donde dice Pablo, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer.
Sí, pues esa interpretación que te da permiso ahora de comer cualquier animal impuro, pues eso choca con la palabra de Dios. Exacto. ¿Ah? No va en común acuerdo. Entonces no puede ser una interpretación verdadera. Una interpretación verdadera tiene que ir en común acuerdo con lo que ya está escrito en la bendita palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vea, estoy resumiendo ya porque ya casi vamos a acabar. Todo esto, hermano, está escrito que al final de los tiempos nos íbamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros antepasados, incluyendo nuestros padres, nuestros pastores, nuestros maestros, hermano, pues no iban a ser verdad, sino que iban a ser mentira. Y eso es lo que estamos descubriendo. Amén. Amén. Jeremías 16:19. Vea lo que dice. Jeremías 16:19. Jeremías 16:19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Ahí está, miren. Eso iba a suceder al final de los tiempos y está sucediendo, mi hermano. Nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas, incluso por nuestros pastores, no iban a ser verdad, sino que iban a ser mentiras. Ahí está. Claro que aquí no estoy para culpar ni señalar a ningún pastor, ¿verdad? Porque ellos nos enseñaron lo que ellos tenían en su tiempo como verdad. ¿Ah? Pero, hermano, está escrito también que en los tiempos finales se iba a dar una restauración de todas las cosas. Oiga, o sea que las cosas iban a volver a ser como eran en un principio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Todo esto está sucediendo a nuestros propios ojos, mi hermano. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Él dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Pero él no habló en español ni en inglés. Él habló hebreo arameo. Entonces, fe es la palabra hebrea emuná, que literalmente significa ¿qué? Fidelidad. Fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. O sea, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fidelidad a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios? ¿O ya se estarán creyendo en otras cosas, se estarán obedeciendo otras cosas que ni siquiera están escritas en la palabra de Dios? Santo. Oiga, y así es como se encuentra mucho pueblo creyente, hermano. Obedeciendo a cosas que ni siquiera están escritas en la palabra de Dios. En la palabra de Dios aparece que el día de reposo es el séptimo día, no el del primer día de la semana. Amén. En la palabra de Dios aparecen las fiestas solemnes: Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Bueno, de hecho son 7, las 3 más importantes son esas. Amén. Pero ¿sabe qué? Aquí nos vamos a detener, hermano, porque ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho el favor de su atención y pues nos vemos la próxima semana, yo creo que ya con otro tema diferente. Amén. Amén, pues bendiciones, hermanos, y espero que tomen provecho de toda esta información y sigamos escudriñando la palabra del Señor para poder agradar al Padre y estar preparados para su venida. Bendito Dios. Así es de que Amén. el Señor los bendiga. Bendiciones, hermanos, gracias por el favor de su atención. Corra la voz, visite nuestra página en Facebook y en YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo.
proyecto Volviendo a las Sendas Antiguas, 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.